En este video haremos el registro de la cita médica. Creamos una nueva ruta. Abrimos el proyecto de Laravel. Abrimos el archivo API. Creamos una nueva ruta, duplicamos la ruta Appointments. La ruta va a ser de tipo POST. La ruta la llamaremos Appointments. El nombre del método será Store. Abrimos el controlador. En la carpeta App, en la carpeta HTTP, en la carpeta Controllers, en la carpeta API, abrimos el archivo Appointment Controller. Debemos de crear el método Store para el registro de la cita médica. Este método nosotros ya lo tenemos hecho para el sitio web. En la carpeta Controller se encuentra otro archivo, Appointment Controller. Este archivo le pertenece a la aplicación web. En este archivo tenemos creado todos estos métodos. El código que utilizaremos para el registro de la cita médica es el método Store. Para no duplicar el código, vamos a utilizar el Form Request Validation. En la descripción del video encontrarán el enlace del sitio, que trata sobre el tema. Vamos a utilizar el comando que está en la documentación. Abrimos la terminal. Ponemos el comando. El nombre que tendrá el Store Post Request será Store Appointment. Pulsamos Enter. El archivo se ha creado correctamente. En la carpeta HTTP, se ha creado la carpeta Requests, y tenemos el archivo Store Appointment. Dentro de este archivo podemos definir si el usuario está autorizado en hacer el request o no, y también podemos definir reglas de validación. La función autorice, lo quitamos porque no lo vamos a utilizar. Usaremos el método rules. En este método pondremos las validaciones que tenemos en el método Store. Abrimos el archivo Appointment Controller, nos ubicamos en el método Store. Primero tenemos las reglas de validación, las vamos a cortar. Y la variable rules junto con los corchetes los quitamos. Abrimos el archivo Store Appointment, en la función rules, en el return, pegamos las reglas de validación. Para los mensajes de la validación, revisemos en la documentación de Laravel. En el apartado Customizing de Error Mensajes, copiamos la función mensajes. Regresamos al archivo Store Appointment. Debajo de la función rules, pegamos el código. Quitamos los mensajes que trae. Abrimos el archivo Appointment Controller. Cortamos los mensajes personalizados. La variable mensajes, junto con los corchetes, los quitamos. Abrimos el archivo Store Appointment, en el return, entre los corchetes pegamos los mensajes personalizados. Regresamos en el archivo Appointment Controller. La variable validate, junto con el make, lo quitamos. Luego tenemos el validator after, son otras reglas de validación. Para usar el after en el Form Request. En la documentación de Laravel tenemos la siguiente función WithValidator. Copiamos la función. Abrimos el archivo Store Appointment, debajo de la función mensajes, pegamos el código. La condición if que tiene, lo quitamos. Abrimos el archivo Appointment Controller, en el validator after, cortamos desde la variable date, hasta la condición if. La variable validator junto con el after, lo quitamos. Regresamos al archivo Store Appointment. Pegamos el código. Nos marca error en la variable horario service interface. Hacemos una inyección de dependencias al constructor de nuestro request. Arriba del método rules. Creamos un atributo privado de la clase. Ponemos private horario service. Punto y coma. Creamos el constructor. Ponemos public función doble guiones bajos construct. Pasamos la interfaz. Ponemos horario service interface. Lo importamos. La variable horario service interface. Ponemos this, flecha, horario service. Igual, horario service interface. Punto y coma. El this junto con el horario service, lo vamos a usar. La variable que nos marca error, horario service interface la quitamos. Ponemos this, flecha, horario service. Nos marca error en las variables request. Quitamos la variable request, ponemos this, hacemos lo mismo para las dos variables request.
¿Nos marca error en carbón? En las importaciones ponemos UC, carbon, barra inversa, carbon, punto y coma. Abrimos el archivo appointment controller. En el método store, debemos de usar el form request, quitamos request, ponemos store appointment, lo importamos. El siguiente es la condición if, que está validando el validator. Ahora esto lo está haciendo el archivo form request, ya no lo necesitamos, lo quitamos. Realizadas todas las validaciones, lo siguiente es el registro de la cita médica. Este código del registro lo podemos crear en un método estático dentro de la clase appointment. Esta clase appointment la tenemos en el modelo appointment, en la carpeta app. En la carpeta models, abrimos el archivo appointment. En la parte inferior creamos el método, ponemos static, public, function, create for patient, paréntesis, llaves. Pasamos la clase request. La variable request, pasamos el ID del usuario que ha iniciado sesión, ponemos la variable patient ID. Regresamos al archivo appointment controller, vamos a cortar desde la variable data hasta el método format. Abrimos el archivo appointment. Entre las llaves, pegamos el código. El método out junto con el ID, lo quitamos. Ponemos la variable patient ID. Luego llamamos el método create, ponemos return self, el método create. Pasamos la variable data, punto y coma. Abrimos el archivo appointment controller. En el appointment create, el método create ya no lo usaremos, lo cambiamos, ponemos create for patient. La variable data la quitamos. Pasamos el request, también pasamos el ID del usuario que está realizando el registro, ponemos, out, flecha, ID. Comprobemos si el sistema sigue funcionando, guardamos todos los cambios. Abrimos la aplicación. Ingresamos al sistema como paciente, pulsamos el botón de reservar cita, llenamos todos los campos, el médico que tengo creado las horas es el médico 1. La información nos está mostrando correctamente. Pulsamos en el botón de guardar. Nos muestra el mensaje que la cita se ha creado correctamente. El registro sigue funcionando correctamente en la aplicación web. Ahora trabajaremos para el registro de la cita médica de nuestra API, de la carpeta Controllers. De la carpeta API, abrimos el archivo Appointment Controller. Creamos el método store, ponemos public, function, store, paréntesis, llaves. Para este método usaremos el store request donde tenemos las validaciones, ponemos la clase store appointment, lo importamos. La variable request. Realizadas las validaciones, procedemos a hacer el registro de la cita médica. Creamos una variable que tendrá el ID del usuario que ha iniciado sesión. Ponemos la variable patient ID, igual, out, lo importamos. El método guard, pasamos, comillas, API, flecha, ID, punto y coma. Creamos la siguiente variable appointment. Esta variable tendrá un valor booleano. Si no existe datos del registro en el arreglo, el valor booleano será false y si el registro se hizo correctamente tendremos un booleano verdadero. Ponemos, igual, ponemos, el model appointment, lo importamos. El método create for patient, pasamos el request, pasamos el ID del usuario, ponemos la variable patient ID, punto y coma. Validamos la respuesta, ponemos la condición if, la variable appointment, si existen datos de la cita, va a ser verdadero. Creamos la variable success, igual, true, punto y coma, o si no tenemos datos en la variable appointment, la respuesta va a ser falsa, devolveremos false, ponemos else. La variable success, igual, false, punto y coma. Retornamos la respuesta obtenida. Ponemos return. La función compact, comillas, success, punto y coma. Para el otro controlador hacemos lo mismo.
Abrimos el appointment controller. Creamos la variable created. Ponemos una condición if, la variable created. Si se hizo la creación correctamente, mostraremos este mensaje. O si no se hizo, mostramos otro mensaje. Ponemos else. Mostraremos este mensaje. Listo. Ahora trabajemos con nuestra aplicación móvil. Abrimos el Android Studio. Abrimos el archivo API Service. Vamos a hacer una nueva petición para el registro de la cita médica. Duplicamos la petición Get the Appointments. La petición va a ser de tipo POST. Quitamos Get, ponemos POST. La ruta es la misma, Appointments. La respuesta que obtendremos será en formato JSON. Ponemos @eAddress. Pasamos, comillas, accept. Application, /JSON. El nombre de la función, lo cambiamos, ponemos, Store Appointments. También recibe el header usará Seisian. Luego, agregamos más parámetros, ponemos, coma. Nos ayudamos con el proyecto de Laravel. En la carpeta model, abrimos el archivo appointment, en el método createForPatient. Copiamos los campos. Regresamos al archivo API Service, al lado de la coma, pegamos los campos. El campo description, lo movemos en la primera posición. Con cada uno de los campos, agregamos la notación query y debemos cambiar las comillas simples por las comillas dobles. Con el campo descripción, ponemos, @query. Paréntesis, pasamos, comillas dobles. Entre las comillas dobles ponemos description, quitamos las comillas simples, el nombre del campo será description, es de tipo string. Lo mismo hacemos para el campo schedule-date. Ponemos, @query. Paréntesis, pasamos, comillas dobles. Entre las comillas dobles ponemos, schedule-date. Las comillas simples las quitamos. Definimos el nombre del campo. Ponemos, schedule-date, este campo es de tipo string. Lo mismo hacemos para el campo type. El nombre del campo es type, este campo es de tipo string. Lo mismo hacemos para el campo doctor-id. El nombre del campo es doctor-id, este campo es de tipo entero, ponemos int. Lo mismo hacemos para el campo specialty-id. El nombre del campo es specialty, este campo es de tipo entero, ponemos int. La respuesta que obtendremos será un booleano. El ArrayList lo quitamos, pasamos, simple response. Nos está marcando error porque todavía nos falta crear el data class. Procedemos a crear el data class. Carpeta response. Damos clic derecho, en New, pulsamos en la opción Kotlin Class File. El nombre le ponemos simple response, seleccionamos data class, pulsamos Enter. Entre los paréntesis ponemos, val, success. Es de tipo boolean. Abrimos el archivo API Service, debemos de importar la clase simple response, pasamos el cursor en simple response, en la ventana emergente, pulsamos en import. Listo, el método ya lo podemos utilizar. De nuestra carpeta UI, abrimos el archivo createAppointmentActivity, creamos un nuevo método, debajo del método onCreate. Ponemos private, fan, perform store appointment. Paréntesis, llaves. Debemos obtener los parámetros para poder hacer la consulta a la API. Primero debemos obtener nuestro JSON Web Token, definimos la preferencia. En la parte superior del método onCreate, ponemos private, val, preferences, by, lazy, llaves, preference helper. Lo importamos. Default prefs, pasamos el contexto dis. Regresamos al método perform store appointment. Creamos la variable, ponemos val, jwt, igual, preferences, corchetes, comillas, jwt, coma, comillas, nos está marcando error, debemos importar la extensión function.get. Nos vamos en el apartado de las importaciones. Duplicamos el import preference helper.
le agregamos .get. Regresamos al método perform store appointment, ya no nos marca el error. Creamos la variable useraseisian, ponemos val useraseisian igual, comillas, verar, la variable jwt. Ahora debemos de obtener las referencias de los siguientes IDs. En el método shwww.appointmentData.confirm, ya tenemos instanciados estos IDs, solo copiaremos los siguientes. Copiamos el tvconfirm description. Pegamos. Copiamos el tvconfirm date. Pegamos. Copiamos el tvconfirm time. Pegamos. Copiamos el tvconfirm type. Pegamos. Copiamos el spinar doctor. Pegamos. Copiamos el spinar specialties. Pegamos. Ahora tomaremos los valores de las referencias y le asignaremos a las siguientes variables. Ponemos val description igual tvconfirm description text toString. El siguiente es la fecha de la cita. Ponemos val schedule date igual tvconfirm date text toString. El siguiente es la hora de la cita. Ponemos val schedule time igual tvconfirm time text toString. El siguiente es el tipo de cita médica. Ponemos val type igual tvconfirm type text toString. El siguiente es el ID del médico. Ponemos val doctor igual spinar doctor selected item. Hacemos un cas. Ponemos as doctor. El siguiente es el ID de la especialidad. Ponemos val specialty igual spinar specialties selected item. Hacemos un cas. Ponemos as specialty. Creamos la variable cal para usar el método store appointment. Ponemos val cal igual API service. El método store appointments. Pasamos los siguientes parámetros. Useraseisian, description, schedule date, schedule time, type, doctor, id, specialty, id. Ponemos la variable cal. En keyword, pasamos object. Callback. Pasamos simple response. Llaves. Agregamos los métodos abstractos, pasamos el cursor en el object, en la ventana emergente, pulsamos en el enlace, implement members, seleccionamos los dos métodos, pulsamos el botón OK. En el método onFailure, si tenemos un error, mostraremos un mensaje, ponemos toast. Pasamos el contexto is @create appointment activity, entre las comillas ponemos error, no se pudo registrar la cita. En el método onResponse, si tenemos una respuesta exitosa de la API, mostraremos un mensaje ponemos if response is successful. Llaves, si todo sale bien, mostramos un mensaje, ponemos toast. Pasamos el contexto is @create appointment activity, entre las comillas ponemos la cita se realizó correctamente. Mostramos el mensaje y terminamos con el proceso, ponemos el método finish. O si la respuesta del servidor existe un error, mostramos otro mensaje. Else. Llaves, ponemos toast. Pasamos el contexto is @create appointment activity, entre las comillas ponemos no se pudo hacer la cita médica. Para evitar que se creen múltiples citas médicas, desactivaremos el botón de confirmar. Si existe un error, desactivamos el botón de confirmar.
Pero si la cita se realiza sin ningún problema se activará el botón de confirmar. Obtenemos la referencia del botón confirmar. Ponemos val btn confirm igual el método findViewID. Pasamos button en los paréntesis. Pasamos r.id.btn-confirmar. Ponemos btn confirm. Is clicable. Igual false. Si existe un error el botón de confirmar se desactiva. En el onResponse, en el else, ponemos btn confirm. Is clicable. Igual true. En el método onFailure, también ponemos btn confirm. Is clicable. Igual true. Listo. El método perform store appointment. Lo ponemos en el método create. En el btn confirm, tenemos el toast y el método finish. Lo quitamos, ponemos el método perform store appointment. Corremos la aplicación. Ingresamos a la aplicación como paciente, pulsamos el botón reservar cita, llenamos los campos del primer card view. Pulsamos el botón siguiente, llenamos el segundo card view. Pulsamos el botón siguiente, nos muestra el resumen, pulsamos el botón confirmar. La cita se ha realizado correctamente, pulsamos en mis citas, la cita que realizamos está en la parte inferior.